Quiero aconsejar a los PLDistas que no pierdan su tiempo con este señor. Este señor ha demostrado que es un perfecto analfabeto dentro de la política. En un momento tan crucial, cuando todos están cayendo presos en el PLD y que tú tienes tu barba en remojo, él mantuvo silencio. Él, Gonzalo Castillo y Luis Abinader eran dos gallos de la misma traba. Uno tenía como jefe de campaña el señor Oyer, socio de los Vicini, y el candidato presidencial del PRM tenía como jefe de campaña a Macarrulla, otro socio de los Vicini. Dos gallos de la misma traba. Danilo impuso a Gonzalo. Pero Leonel gobernó 4 veces. El líder de ese partido es Gonzalo Castillo. No, es Danilo. Mira, entonces tú no le puedes endilgar la culpa a Gonzalo Castillo, sabiendo tú que Danilo Medina no ha sido capaz tampoco de hacerlo. Pero lo mejorcito que tiene ahora mismo el PLD. Pero claro, Abel, ñángala, fuángala. Francisco Javier, lo más desabrido que yo he visto como político en la faz de la tierra es ese señor. Muy bueno como estratega. Señores, al final de cuentas, el PLD sabe que no va para el gobierno, pero no somos locos. El PLD está para sobrevivir y para joderle la paciencia a la fuerza del pueblo. Porque le voy a decir, la fuerza del pueblo está celebrando todos los dirigentes que se le van al PLD y eso le va a jugar en contra. Oigan que se lo estoy diciendo hoy. El creer que no van a tener que hacer alianza con el PLD y que la oposición va a ganar solo porque la fuerza del pueblo se va a llevar a los dirigentes del PLD, eso le va a jugar en contra. Y el único que al día de hoy tiene por lo menos el reconocimiento del PLD para frenar un poco la estampida, ese loco, ese que tú dices, Gonzalo Castillo. Nadie, por estar envuelto en un proceso judicial en curso, está inhabilitado para aspirar. Y como esos casos judiciales duran tanto en la República Dominicana, hasta tanto eso todavía haya antes del 28 una sentencia en primera instancia, hasta que eso no llegue hasta la última, que adquiera la cosa irrevocablemente juzgada, todos sus derechos civiles y políticos están intactos, que es el requisito constitucional para usted aspirar a la presidencia de la República. De manera que en la actualidad Gonzalo Castillo está legalmente hábil para poder aspirar. Gonzalo Castillo dijo, Gonzalo Manía, dijo Gustavo Sánchez que anunciará aspiraciones presidenciales en los próximos días. El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, confirmó que el dirigente político Gonzalo Castillo anunciará en los próximos días sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones del 2028. La información fue revelada en una primicia del periódico Listín Diario. A mi amigo Ángel Valdés. Excelente periodista, donde Sánchez aseguró que Castillo ya tomó la decisión de presentarse como precandidato presidencial dentro del Partido Morado. Se une entonces a las candidaturas o a las precandidaturas o a las aspiraciones que existen a lo interno de ese partido. Sí, yo ayer estuve con un amigo que es politólogo y que pronto seguirá estudiando en Washington para fortalecer bien esos conocimientos. Y que yo le decía a él, estimado hermano, ¿cuál es mi visión de lo que hoy está viviendo la oposición de nuestro país? Que si no se ponen de acuerdo y siguen cometiendo errores por el ego, por el protagonismo, por los intereses, porque lo que hoy está viviendo que Gonzalo, que Abel, que Francisco Javier, que Leonel, que Omar, pero señor, eso está en la historia. Desde el 66 se está matando la clase política, desde que le dan el golpe de estado a Juan Bosch y llega Joaquín Balaguer, todo ha sido una lucha, que hoy los políticos, ¿qué necesitan? Estrategia, planificación, porque hoy, sin temor a equivocarme, tenemos muchos problemas, pero ¿qué dice la sociedad? Ay, Dios mío, no tengo luz, ay, Dios mío, no tengo agua, pero ¿en qué están? Peleando la fuerza del pueblo, peleando el PLD. Así no, es lo que nosotros... Y ahí le doy la oportunidad para que sigan nuestros compañeros analizando este tema con mucha profundidad, que tenemos que pensar en el país. Cuando la clase política comienza ahí en ese chi
meterse República Dominicana, pero cuando el chi siga, ay Giovanni, yo necesito que gane Gonzalo para seguir en los restaurantes, ay necesito a Abel, ay necesito a Luis, entonces no vamos para ningún lado. Mira, yo creo que Gonzalo definitivamente es el más popular de todos los precandidatos que han sonado en el PLD ahora mismo. Se quiera o no, es el más popular de ellos. Tenga condición o no, es el más popular de ellos. El que le cae más simpático a la gente, independientemente de si mete la pata cuando habla o no habla. Me temo que él está volviendo a ser un cordero de sacrificio. Así como la otra vez, él fue como el emergente que se sacó ante la imposibilidad de que el presidente, el expresidente ahora, Danilo Medina, pudiese presentarse ahora ante la situación de emergencia en la que está el PLD. Se necesitaba que alguien con cierto nivel de aquiescencia en la población diera un paso al frente. Yo no estoy muy segura de que le convenga a él a nivel personal, porque recordemos que él tiene un caso pendiente en los tribunales. Entonces eso siempre va a ser un fantasma que va a estar sobre, como una nube negra, sobre su cabeza, como una espada de Damocles que puede caer en cualquier momento, el hecho de que él resulte culpable y después que tú hayas montado toda esta estrategia en torno a Gonzalo, resulte que mañana lo condenen. Pero definitivamente en el corto plazo, el PLD necesita a alguien que salga a la calle, además del presidente Danilo Medina, que es el que está cogiendo la pela, ya que sus precandidatos ninguno cala. Se necesitaba que alguien con cierta carisma, que le caiga bien a la población, saliera a la calle por el PLD para evitar que la fuerza del pueblo termine de chupárselo. Hay que señalar, bueno, y dar los créditos ahí nuevamente a mi querido colega Ángel Valdés, que dio el palo con Gustavo Sánchez luego de dar su gritadita ahí con una denuncia que ahorita vamos a desglosar. Entonces les reveló de que él va a ser el director operativo de la candidatura de Gonzalo Castillo, quien en los próximos días estará haciendo su anuncio. Hay que decir que Gustavo Sánchez es el vocero de los diputados del PLD, ¿verdad? En la Cámara de Diputados. Y definitivamente Gonzalo está llevando un proceso judicial, y en este reportaje de Listín Diario el compañero Valdés lo explica, y es la realidad jurídica en la República Dominicana. Nadie, por estar envuelto en un proceso judicial en curso, está inhabilitado para aspirar. Y como esos casos judiciales duran tanto en la República Dominicana, hasta tanto eso todavía haya antes del 28 una sentencia en primera instancia, hasta que eso no llegue hasta la última, que adquiera la cosa irrevocablemente juzgada, todos sus derechos civiles y políticos están intactos, que es el requisito constitucional, aparte de la edad, aparte de ser dominicano, etcétera, etcétera, para usted aspirar a la presidencia de la República. De manera que en la actualidad Gonzalo Castillo está legalmente hábil para poder aspirar. Ya los componentes políticos vamos a ver. Yo no entendí muy bien. Ustedes recuerdan que creo que a principios de semana, en la pasada, hablaba de ese chulimameo entre él y Abel Martínez en las redes sociales. Con el Twitter. Con los dos Twitter. Pero siempre se dijo que Gonzalo fue que apadrinó a Abel. Fue que lo apadrinó. Lo que no entiendo, porque actualmente Abel no está tan lejos, no está tan cerca de Danilo Medina. Entonces Gonzalo es un hombre, se supone, o lo era, hay que ver, lo más experto aquí en el PLDismo, ¿verdad?, cómo está su vínculo con Danilo Medina, porque lo vemos más cercano a Gonzalo Castillo, en el caso de Abel, que a Danilo Medina. Entonces, hay que ver, hay que ver cómo está la relación de Gonzalo Castillo con Danilo, estando él aliado a Abel, que a su vez está distanciado de Medina. Yo le quiero decir a los PLDistas, hay muchos que me escuchan, hay otros que se ponen guapitos conmigo. Yo le quiero decir a los PLDistas. No, a Gonzalo, a los PLDistas. Yo le quiero decir, le quiero aconsejar a los PLDistas que no pierdan su tiempo con este señor. Voy a... bueno, yo tengo aquí, yo lo que soy es político. Yo eché los dientes en política. He estudiado, trato de mejorar cada día. Este señor ha demostrado que es un perfecto analfabeto dentro de la política. O sea, él puede ser buen empresario, él puede ser lo que usted quiera, pero ha demostrado que no tiene ningún tipo de atributos que le adornen, ningún tipo de adornos para yo calificarlo como el candidato que va a vencer a David Collado,
a Yayo San Lobatón, a la vicepresidenta de la República, a Guido Gómez Mazara, a Tony Peña, a Tony Peña, o sea, al candidato del gobierno. Yo no veo al Gonzalo o a Leonel Fernández. Eso es, pero es que el tiempo me ha dado la razón. El tiempo me ha dado la razón. En un momento tan crucial, cuando todos están cayendo presos en el PLD, se fue. Y que tú tienes tu barba en remojo, cuando caen presos los hermanos de Danilo Medina, sí, cuando caen presos los militares de Danilo Medina, él mantuvo silencio, él también teniendo la barba en remojo. Al final de la jornada van y le llevan un mandadito del gobierno, que no joda más con política, que nosotros lo vamos a dejar tranquilo. Manda y hace una carta, porque eran dos gallos de la misma traba. Gonzalo Castillo y Luis Abinader eran dos gallos de la misma traba. Uno tenía como jefe de campaña el señor Oyer, socio de los Vicini, y el candidato presidencial del PRM tenía como jefe de campaña a Macarrulla, otro socio de los Vicini. Dos gallos de la misma traba. Pero Luis traicionó, o el gobierno de Luis traicionó al socio de Gonzalo en su momento, que era jefe de campaña. ¿Qué hizo Gonzalo Castillo al final cuando cae preso? Cuando lo meten preso. Una comisión de la comisión política, del comité político, le iba a visitar. Cuando todavía tiene una oportunidad de oro para alzarse como candidato presidencial. Y dice que no va porque lo tienen. Era el mismo valor. Él podía decir ahí que él era candidato presidencial. Él podía cambiar de carril. Y el juego sería otro. Pero ¿en qué se ha preparado Gonzalo? Porque la gente está hablando aquí como que Gonzalo, que ya porque él dijo que va a aspirar a la presidencia, ya ganó la presidencia. Perdón. O la candidatura interna. La candidatura interna. Muy entusiasmados están, señores, pero por el silencio de este idiota. Es que muchísima gente en el PLD se ha ido del PLD. ¿En qué se ha preparado este señor como candidato presidencial? ¿En qué se ha preparado? Yo quisiera preguntar. Ustedes lo ven hablando aquí de lucha contra la corrupción. Gonzalo Castillo ha dicho: esta boca es mía con los temas de corrupción. Que él sabe ser irresponsable. Él sabe ser irresponsable. Que ha sido una persecución política por parte del gobierno contra él, contra su partido. Ahora este irresponsable sale: yo voy a aspirar, pero sale con otro bipolar, que porque este es un bipolar. Que lo más peligroso de todo esto es que este bipolar diga que lo está apoyando, como que él dijo que va a ser jefe de campaña. Mañana se presenta una cosa, pero ese señor estaba en el velorio de la madre de Juan Ariel, vendiendo a Omar Fernández como candidato presidencial. Ese señor que acaba de decir que Gonzalo Castillo va a ser candidato. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces es un juego perverso de esta clase política que no sirve para nada. Esta clase política. Si ustedes quieren, los PLDistas, perder su tiempo, seguir perdiendo su tiempo, bueno, pues entonces ustedes cogen a este señor que no es capaz de hablar de la salud pública en este país. La salud pública hoy en deterioro. No ha dicho: esta boca es mía, con la cantidad de hospitales. Señores, el discurso opositor que debe tener un candidato opositor, un candidato que perdió de Luis Abinader. Ahora tú vienes 5 años después que tú quieres ser, pero ¿candidato a qué? ¿Candidato para qué? Lo primero que tú tienes que abordar los temas naturales que le importan al pueblo dominicano. Ustedes han escuchado a este señor hablar del tema, por ejemplo, eléctrico, de los apagones. Ha dicho: esta boca es mía. Yo voy a aspirar a la presidencia de la República por el PLD. Pero no hablo de salud, no hablo del problema eléctrico, no hablo del problema de la juventud, no hablo del problema político del gobierno. Nada de eso yo hablo. Yo no toco nada de eso. Yo no hablo de la corrupción. Ustedes me tienen preso a mí. Pero el bandido del INAVIE tiene muchísimas denuncias. ¿Por qué no lo meten preso? Ese es el candidato presidencial que necesita el PLD. Un candidato elocuente, coherente, capaz de sentarse en un debate. Ahora imagínense. ¿Quién tiene ese perfil ahí? ¿Quién? Imagínense. Imagínense ustedes por un minuto este señor como candidato presidencial en un debate como el que fue Abel
como el que fue Leonel y como el que fue Luis. Imagínenselo por un minuto, PLDistas. Imagínenselo. PLDistas. PLDistas. Imagínense por un minuto el debate que sostuvieron en Santiago Leonel Fernández, Abel Martínez y y Luis Abinader. Imagínense ustedes que el candidato presidencial de ese partido, del PLD, sea Gonzalo Castillo. Me muero. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Es lo mismo que usted ponía a la Mami Jordan ahí. No, la Mami Jordan. Digo, yo creo que la Mami Jordan es elocuente, que él tiene más ideas. Tiene más ideas. Aunque hay que recordar, Gonzalo es mire. un ingeniero, no es ingeniero, un Sí, ingeniero. pero políticamente, Bueno, políticamente tiene muchas limitaciones en su discurso político. Yo recuerdo cuando él tuvo que ir, como todos los candidatos, frente al CONEP para exponer cuál era su programa de gobierno. Literalmente él era no un armador, porque el armador puede, ¿verdad?, el base, en básquetbol penetrar y hacer una jugada él mismo con el balón. Pero Gonzalo era cada pregunta. Vamos a permitir a fulano que nos explique. Otra pregunta, el sector eléctrico, ¿cuál es su plan de electricidad? Fulano, venga. Y a nivel de turismo, fulano. O sea, él mismo, y ahí está el video, que no estoy exagerando. Pero eso era ya cuando le daba miedo hablar, porque al principio metía mucho la pata. No, pero él, repito, pero usted tiene que mínimamente tener un discurso sobre cada uno de los temas de este país. El día del debate, él va a llevar. O sea, lo que plantea Linares. Ustedes no saben si él se preparó en estos 5 años, señores. Porque la declaración. Ella lo dice muerte risa. Mira, se preparó. Ella lo dice muerte. Se preparó tanto. Se habló del año escolar. Se preparó. Así sacó un 38%. Pero en el gobierno. Ya la plata no pone donde ponía. Pero todavía en el poder, con dinero, y hasta el salami tenía la foto. Con dinero no, que Danilo Medina dijo que fue la campaña más cara de la historia. Palabra de Danilo Medina, no mía. Y ni así. Pero Gonzalo, usted, señor, se miraba en el espejo y le hacía una publicidad de Gonzalo. Usted iba al baño y levantaba y usted le hacía una publicidad de Gonzalo. Aquí había gente que se había declarado independiente hace muchos años y yo lo veía hasta presentando las tarimas de Gonzalo y toda la cosa. Había cuarto. Había mucho dinero regado en la calle. Eso indica, pero esa campaña también dio una lección de que el dinero no lo puede todo. Exacto. De que las ideas. Ni el dinero ni la fama, porque aquí hay muchas celebridades que se han guayado. Los influencers se guayaron todos con Gonzalo. Pero oye, pero por el dinero. Por el dinero. Por el dinero. Ahora, yo apoyé a este idiota por un compromiso que hizo con yo perdí mi tiempo. Yo perdí mi tiempo en política con este señor. Porque un compromiso que él hizo en el partido que yo militaba en ese momento. Pero señores, eran los nervios de punta que la gente tenía cada vez que ese señor iba a hablar. Y ese señor, 5 años después. Oye, 5 años después de ver su partido destruir. Tú no lo ayudaste. Sin decir media palabra, porque no ha dicho media palabra. No ha dicho media palabra. Hoy sale a boicotear un proceso que lo puede ganar a lo interno. Pero señor, el PLD se dividió por usted. Leonel Fernández hoy forma la fuerza, pero escúchame, porque él no tuvo liderazgo. Danilo le quite culpa a Danilo, que fue un capricho de Danilo Medina. Hermana, espérese. Y que incumplió toda la promesa que le hizo a todos los otros funcionarios, que los hizo renunciar bajo promesas y al final impuso el que le dio su gana. Ese lío lo armó Danilo y está bueno. Danilo y Leonel, porque no fue Danilo solo. Danilo impuso a Gonzalo. Pero fueron los dos. Leonel gobernó 4 veces ya. Pero en ese proceso fue Danilo que no fue un árbitro imparcial. No lo fue. La dialéctica de la política es la confrontación, el diálogo y el pacto. Una vez declarado candidato presidencial, el PLD tiene una norma. El candidato es el que dirige su campaña. Y más en un gobierno a favor. ¿Qué le faltó a este señor? Pragmatismo, inteligencia, le faltó coherencia. Hay una parte mínima. ¿Quién iba a decir que Wessing iba a pactar con Peña Gómez en algún momento determinado? ¿Quién iba a decir, señores, que Balaguer estuvo a punto de pactar con Peña Gómez?
Así Balaguer estuvo a punto de pactar con Peña Gómez. ¿Quién iba a decir que Juan Bosch, que el Partido de la Liberación Dominicana iba a pactar con el Partido Reformista 6 años después del Partido, 5 años después del Partido Reformista, perpetrarle un fraude en el 90? Era posible un arreglo entre Leonel y Gonzalo, si Gonzalo él como candidato, pero él no tenía la capacidad, él como candidato, El ego de Leonel estaba muy Oye, roto. pero no importa el ego, él como candidato. Pero es que Gonzalo era un emergente ahí. Perdón. Lo que pasa es Títere. que él, bueno, pero títere o lo que sea, pero mira dónde ve el títere. Mira hacia dónde ve el títere. Es que yo hablo demasiadas cosas profundas en términos políticos. Luis Abinader capitalizó eso e hizo lo correcto y ha hecho lo correcto de tenerlo a todo arrinconado allá. Lo he dicho 200 veces aquí en este programa. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que tú te dejas arrinconar si tú quieres. Si tú te dejas arrinconar, es si tú quieres. Se dejaron arrinconar. Ha mantenido silencio. Metieron preso a los hermanos de Danilo. Mantuvo silencio. Cómplice. Mantuvo silencio de cobarde. Y Danilo también. Espérate. Y Danilo también. Danilo no mantuvo silencio. Habló. No, Linares. perdón. Danilo no mantuvo silencio. Pero ha avanzado el Yo programa. estuve al lado de Danilo Medina. Bueno. Pero el que te está hablando aquí, así mismo como tú y yo estuve al lado de Danilo. Danilo dando unas declaraciones, diciéndole cobarde a los que actuaban contra su hermano. Cobarde, así como tú y yo estamos en un acto público. Y ese señor mantuvo silencio y se cayó su boca. Después cayeron presos los militares, mantuvo silencio. Y en un momento a mí me llegó la información. Y él llamó a una persona luego que yo tiré un tuit. Coño, ese hombre me tiene nervioso. Que yo lo tenía nervioso con una información que yo decía que ya había visto información y tenía información de que iba a caer preso en cualquier momento. Wow. Por unas informaciones que me dieron referente a González Cuadra, el dueño del Supermercado Nacional, y una vaina que alquilaron entre él y José Ramón Peralta. Y esa información yo la lancé en mi cuenta de Twitter. Un año después, El Tiempo me dio la razón. Igual que con lo de Jean Alain, que le dije personalmente, digo, mire, contra usted vienen todos. Ay, Dios mío. Contra usted vienen todos. 4 o 5 días antes de la vuelta. Creo que eran como 15 días antes. Porque me llegó la información. No hizo nada políticamente que tiene que hacer un líder opositor. Nada políticamente, coño. En el año 1986, cuando el PRD salió del poder, había un can con Atuey de Camps. Y que vienen a buscarlo, y Atuey dijo, denle para acá. Yo estoy aquí. Denle para acá. Político así que necesita. No, pero Y voy a poner otro ejemplo. Que tengo, ustedes saben que tengo problemas personales con él. En el 2004, a Hernández Peguero le cogió con citar a Guido. Ay, mi madre. Yo en ese momento andaba con él. Ah, sí, está bien. Y lo llamaron. Guido convocó a medio PRD. Yeah. Vamos para el Palacio de Justicia. Ahí estamos convocando gente que la mitad era mucha. Hasta que Leonel dijo, un momento. Llamó ese hombre, párame eso ahí. Eso hace, coño, un líder político. ¿Por qué no lo hizo Danilo? ¿Qué es lo que usted me está hablando? ¿Por qué no lo hizo Lo Danilo? hicieron en el 21 ¿Por cuando qué cayó no preso. lo hizo Cuando Danilo? cayó preso. Volvemos a lo mismo, que yo soy protagonista de la historia. Espérese, compañera. Adelante. En la rueda de prensa del comité político, yo estaba ahí. No me lo diga que yo estuve ahí. Yo era uno de los agitadores para que fueran al Palacio de Justicia. Vamos para el Palacio de Justicia. No le Vamos salió para ya. allá. Él mismo se Vamos. llama agitador. ¿Tú sabes quién calmó la vaina? ¿Quién ¿Quién? es que frenó todo? Este idiota que quiere ahora aspirar a la presidencia de la República. No No le quería digas líder. así. No, él no quería. Y Danilo presión de política. El reto de miembro del Ahí comité se- político, deja, porque disculpa, el idiota, deja. según tú, tenía entonces la quiesencia Todo el suficiente y el poder, poder por encima suficiente de Danilo. Bueno, por el que estaba encima de preso. Danilo en el Pero el que PLD. estaba preso Ay, era él. Jesús. ¿Y el hermano Danilo no? El que estuvo preso era él. Por eso era que y tenía cuando que el estar PLD manso. se presentó, oye, cuando el Él PLD se estaba preso. presentó al Palacio de Justicia, Ciudad Nueva,
¿Tú sabes por qué yo trato así a este irresponsable? Ay, no. Este señor ha hecho Y quiere limpiar al otro, sabiendo que el otro también se metió la lengua por este ahí. señor, políticamente hablando, políticamente hablando, este señor, coño, ha destruido Él no tiene el poder. ánimo, perdón, Dani, el ánimo, él perdón, no tiene eso es lo que poder estoy de hablando. destruir, Oye, este señor Linares. ha destruido la Bueno. esperanza de un No, partido regresar al hombre, poder no, por su hombre. El cobardía. PLD lo dividieron entre Danilo y Leonel Claro, Fernández. Los responsables claro. de que el Partido de la Liberación Dominicana esté Claro. fuera del poder se llaman Danilo Y Medina y no, Leonel Fernández. no. Dos egoístas los dos. Y adiós Que la no gracia. pensaron ni en la Y base, adiós la ni gracia. en la base Igual, de su gracias, partido, ni en los partidos igual aliados. como lo dividieron. Gonzalo fue Discúlpeme. el emergente que ellos buscaron para ver cómo salían del lío. Igual como lo dividieron. Porque si Danilo pero hubiese escúchame. tenido los pantalones de modificar la constitución con la mayoría mecánica Sí. que él tenía, Sí. también hubiese sido Sí, candidato. pero igual, Atento a él, pero no igual tuvo los como cojones para hacerlo. Igual como lo dividieron. No, tu pero aquí papá no en el- podemos perdón, justificar perdón, eso perdón, tampoco. Yo no lo estoy justificando, No, estoy porque diciendo no, todo no lo se que él puede puede decir. hacer. Por favor, un momentito. Pero que, óyeme, igual óyeme. como lo dividieron en el 86, Bueno. tu padre, Jacobo Magluta y Jorge Blanco. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Volvemos a la capacidad histórica. ¿Cuál es la diferencia, mi querida Abril? Que tu papá, en el 86, cuando salió del poder, volvemos a esto, porque es que cuando yo leo estos políticos de carpeta, estos políticos ¿Quiénes de son los microondas, políticos de carpeta? Estos políticos ¿Quiénes de son? microondas. Oye, ¿Quiénes son espérate, los políticos espérate. de carpeta? Los que están Y de viendo el mi- programa. Porque mire, yo le voy a decir Está una viendo el cosa a programa, usted, no es para Déjame terminar la idea, por favor. no es Déjame para terminar. no, Déjame no. terminar la idea, por favor. Es lo que está viendo el programa. Ahora, en el No termine su idea 86, sin llamar a nadie político de carpeta. Político de carpeta. No ¿Sabes por son- qué? el político ¿Por qué? de carpeta aquí Espérate, es el que ha sido espérate, incapaz, incapaz de resucitar a su partido. No ha levantado la cabeza, tiene los hermanos presos. Espérate. ¿Cuál hermano? Un hermano bueno, condenado. Un hermano, los bueno, otros no están bueno, condenados. y Tiene no ha que podido- certificar y no eso. ha podido Y hacer ya va nada. para la corte de la apelación y eso se va a caer en la sí, corte. está bien. Tranquilo, porque no es Pues tú una tienes sentencia una- tú definitiva. quieres una Una bola bola mágica. mágica. Que no es de- no Está es bien, pero no definitiva. digas que se va a caer porque tú no eres mago. No es tú definitiva, tienes una bola. pero discúlpeme, compañera. Para mire. adivinar lo que va a Mire, pasar en usted el dijo, futuro. pero es respondiéndole a usted, compañera. Mire, usted dijo que el PLD se dividió por Leonel y por Danilo. Y adiós la gracia. Excelente. Y adiós la gracia. Excelente. Así mismo como se dividieron Hitler y Stalin en un momento determinado con el pacto de no agresión, así mismo como se dividieron, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia por el reparto de los territorios, así mismo como se reunieron, se dividieron Peña, Jacobo y Salvador Jorge Blanco. Ahora, ¿cuál es la diferencia llegando a la República Dominicana? ¿Cuál es la diferencia? Que Peña, después que salió del poder, salió a caminar su partido. Salió a caminar el país. A Peña Gómez lo escupían. Tú lo sabes. Tú lo sabes. El desprecio del PRD era peor que el del PLD. Porque no lo hace Danilo. entonces. Señores, un expresidente preso, Salvador Jorge Blanco, y ese Moreno visitando semana por semana, recibiendo dirigentes. Este cobarde de Gonzalo Castillo, lo que decía es, mi familia no quiere que yo me meta en política, pero tu familia quiso que tú duraras 8 años en obra pública. ¡Ay, qué lindo! Como servidor Y público. el que perdió una candidatura en Mao, el que perdió una candidatura en Mao, la gente que de manera irresponsable por este ministerio público, de manera irresponsable, estaba bebiendo, coño, de todo para poder dormir con la zozobra. ¿Tú sabes la gente que se le dio zozobra aquí en este país? Yo Con sí esa dormí- famosa lucha yo contra sí la dormía corrupción. bien. Y en cuera, Yo sí yo dormía claro, bien. Yo claro dormía que sí. muy bien. Ahora, porque sin el que- Rafael. si yo no tengo nada porque me vayan a buscar, yo no tengo por qué dormir. Pero ¿quién eres tú manera- en el PLD, por Dios? Con narcóticos, ni beberme melatonina. Señores, yo no tengo que hacer de nada manera de eso. rápida, de manera rápida. Yo estoy de acuerdo con lo que habló nuestro estimado hermano Ronnie Heredia. Cuando yo estaba en la universidad estudiando, recuerdo que el amigo Danilo Medina Sánchez tenía su oficina en la avenida Branly con su todo, y todo eso se lo regaló Gonzalo Castillo, siendo empresario con Aeroambulancia, que en esa época era una empresa que estaba bien, y él se encargaba de ayudar a Danilo Medina, que lo quebró el gobierno, discúlpame, Sí. Giovanni, que lo quebró el gobierno dominicano, ese cobarde. Que lo quebró el gobierno dominicano y tuvo que vender lo poco que le quedaba ahora en estos días. Se lo vendieron a unos funcionarios públicos. Ay, hombre. Hablen conmigo ese tema.
Hablen conmigo ese tema. Pobrechito. Eso que tú estás mencionando, los helicópteritos y la vaina esa. ¿Vendió Lidosa? Una parte. Lidosa. Vayan a ver qué familia fue que le compró eso. ¿De qué me están hablando a mí? Es una primita. Y lo dejaron suelto y consiguió préstamos. Y después que tuvo abogado en el préstamo, tuvo que vender las empresas. La política Por eso es que no habla, coño, en nombre de nadie. Ahora viene, yo soy candidato, es conmigo que se está discutiendo este tema. Yo lo que soy es político y lo conozco También a todos. hay un elemento para darle también la razón a mi amiga Karen de sobrevivencia, porque también una joven que trabajaba con el medio Giovanni, aquí está la cosa muy mal. Está difícil. Porque el hombre se ha quedado sin dinero. Lo tiró todo para la calle. No fue fácil. Pero adelante, Karen. Había mucho dinero en la calle. No, yo le voy a decir la verdad. Ustedes pueden decir Se lo quitaron por cobarde. Oigan, ustedes ¿por qué no se lo quitaron nunca a Tuey? ¿Por qué no se lo quitaron nunca? ¿Por qué no se lo quitaron a Tuey? ¿Y por qué no metieron preso a Peña Gómez? ¿Y por qué no mataron a Peña Gómez? Porque eran otros tiempos. Eran peores. Eran peores. A Peña Gómez lo buscaban para matarlo. Hasta que se paró en la comisión política. Si me topan, Ay, yo me acuerdo. Miren, el pueblo, la República Dominicana cogerá fuego por los cuatro costados. Ahí estaban los PLDistas, los PRDistas Mao. Si le topan al líder, todo va a coger fuego. Estaban en Higüey. Si le topan al líder, va a coger fuego. Eso hace un líder cuando ve en peligro a su masa, cuando ve en peligro a su manada. Pero A mí me gustaría ver Este grupo de cobardes, empresarios que no son políticos. Ajá. No son políticos. Está bien, pero el líder de ese partido es Gonzalo Castillo. no, es Danilo. Miren, Entonces tú no le puedes endilgar la culpa Ustedes a pueden decir- Gonzalo Castillo, sabiendo tú que Danilo Medina no ha sido capaz tampoco de hacerlo. Exacto, No ha sido exacto. capaz de hacerlo. Oye, No, es que yo no Gonzalo estoy es un actor defendiendo a de la película, el Gonzalo. director Yo de no la estoy película, defendiendo a el productor del Gonzalo. negocio, Yo lo es que Danilo estoy- Medina. yo lo que Pero estoy decir una diciendo cosa, aquí es, pueden señores, decir lo que sea de Gonzalo, Ajá. pero lo mejorcito que tiene ahora mismo el PLD. Pero Miren, claro. a Hasta ver, que no abra la boca. bueno, pero déjenlo así. Pero bonito, mientras así, tanto, para que que abra se la vea boca. así. Sin abrir la Pero, boca, sacó mira, un 30 y pico claro, por ciento mira. que no lo sacó a ver con todo y su discurso. Ahí que voy. Abel, ñángala, fuágala. Francisco Javier, lo más desabrido que yo he visto como político en la faz de la tierra es ese señor. Muy bueno como estratega. Señores, al final de cuentas, el PLD sabe que no va para el gobierno, pero no somos locos. Es El sobrevivencia. PLD está para sobrevivir y para joderle la paciencia a la fuerza del pueblo. Entonces, porque ¿qué al final. ustedes- Pero entonces- espérense. Pero ¿cuál es la desesperación? ¿Cuál es la desesperación? Espérense. Y para No joderle la pierdan su existencia tiempo. a la fuerza del pueblo, porque le voy a decir, la fuerza del pueblo está celebrando todos los dirigentes que se le van Bueno, al PLD sí. y eso le va a jugar en contra. Oigan que se lo estoy diciendo hoy. El creer que no van a tener que hacer alianza con el PLD y que la oposición va a ganar solo porque la fuerza del pueblo se va a llevar a los dirigentes del PLD, eso le va a jugar en contra. Y el único que al día de hoy tiene por lo menos el reconocimiento del PLD para frenar un poco la estampida, ese loco, ese que tú dices, Gonzalo Pero Castillo. fue lo que yo dije. Señora, Además de Antes- que le antes de debe, irnos, le debe Rafael. muchos favores Sí, también. antes de irnos, Claro. Rafael. Hasta lo quebraron. Le debe muchos que favores quiero a hacer Gonzalo. una conclusión de la reflexión de Rafael Linares Guerrero. Hoy en día se ha perdido esa valentía que tenían dirigentes políticos Nadie quiere joder. por su partido. Muchos tenían. Ese es el problema, por eso este país está así. Lamentablemente. Pídeselo a Danilo, que es el que tiene que Sí. hacerlo. Claro, que Pero duró ¿cuánto? 8 años de gobierno. Giovanni. Déjame terminar esta conclusión. Esos actores políticos de los 70, de los 80, de los 90 y a principios de los 2000 tenían principios, ideales y se la jugaban por su partido. Juégatela. Pero hoy en día lo que prevalece son los intereses particulares, se lo digo, económicos, empresariales, y como dice Karen, y ahí termino, nadie se la quiere jugar. Pero señores, nadie se que la quiere Gonzalo jugar. Castillo antes de hablar tiene que consultar a Oyer, socio de los Vicini. Nunca hablará de la generación eléctrica de este país. Nunca hablará del tema de los apagones, del chantaje que le tienen los generadores eléctricos al presidente de la República. Nunca va a hablar de eso. Nunca va a hablar del tema de agropecuario. Usted nunca lo ha visto hablar del tema agrícola, del tema avícola. Usted nunca lo ha visto a él hablar de la lucha contra la corrupción. No hablará, porque son temas que tienen que pedir permiso, porque son rehenes de estos grupos empresariales. Son rehenes. Y ahora él busca sobrevivir y entonces está buscando que un grupo de PLDistas le haga el coro.